Herbert Kennedy, profesor de la Universidad Simón Bolívar. La ponencia mía es el Reversibilidad Democrática en Venezuela, opciones de la transición política. Básicamente el resumen es que en el año 99, cuando el presidente Hugo Chávez se posesiona del cargo, hubo realmente una ruptura con lo que había sido la democracia punto fijista, que fue la democracia pactista, si se quiere, que había surgido del pacto de punto fijo a partir del año 58. Bueno, con estos últimos 20 años que hemos estado bajo la égida del chavismo, tanto de Hugo Chávez como ahora de Nicolás Maduro, pues se ha constatado una pérdida de los valores de la democracia, lo que ha llevado a que el régimen haya sido etiquetado como totalitarismo, como autoritarismo o bien como régimen híbrido. Yo creo que lo importante es, cuando uno hace un análisis de las transiciones y de la búsqueda de una redemocratización, que es el objetivo de este Congreso, es que se tomen en cuenta los factores fundamentales para lograr en paz una transición política. Entonces, bueno, voy a muy brevemente a leer la introducción de acuerdo con lo que han sido los criterios de los transitólogos, como los denominan entre otros, entre los cuales uno muy destacado ha sido el profesor Samuel Huntington, que hizo análisis históricos, pero también muy empírico, de las transiciones. Entonces habló de 4 tipos de cambios de un régimen no democrático a uno democrático. Uno es la ruptura, que es cuando hay desde abajo una presión muy fuerte de distintos sectores sociales que llevan a que haya un colapso del régimen autoritario. Luego está lo que llaman trasplazo, que es transformación, y reemplazo, que es un híbrido de la transformación, que es el otro tipo de transición, que es cuando el gobierno decide que hay que cambiar las cosas y abrirse hacia la democracia. Y el trasplazo, pues, es eso de la negociación. Y por último está lo de la posibilidad de que haya una intervención militar, que por cierto, algunas personas todavía insisten aquí en el país que esa es la única salida que se prevé. Más allá de lo que uno pueda pensar, yo obviamente no comparto ese punto de vista. Yo creo que la salida es una salida negociada, lo que Huntington llamaba el trasplazo, el híbrido de transformación y reemplazo. Bueno, esta crisis en la cual hemos estado sumidos es multifactorial. ¿Por qué? Bueno, porque hay distintos factores que han incidido en esa especie de erosión, no voy a decir un derrumbe, pero casi una erosión de lo que fue la democracia por mucho tiempo. En virtud de este carácter multifactorial de la crisis, yo creo que hay que tomar en cuenta que la negociación implica, entre otras cosas, el aceptar que somos adversarios, que somos oponentes, pero no somos enemigos. Entonces, uno de los graves problemas que hemos tenido justamente durante la época del chavismo es que ha habido un cambio muy drástico en la retórica de los gobernantes y de los oficialistas, por llamarlos de alguna forma. Entonces, ya no hablan, por ejemplo, de que somos adversarios, tú eres opositor y yo soy gobierno, sino somos enemigos a muerte. Y eso tiene unas connotaciones muy fuertes que ha sido estudiado muy detalladamente por psicólogos sociales, politólogos, etcétera, que es lo que se llama el encuadre grupocéntrico, que tiene un potencial muy marcado para sacar a flote resentimientos, odios, etc. Y entonces, con este tipo de discursos, si no se abandona este tipo de discursos, es virtualmente imposible pensar que se puede llegar a un acuerdo. Entonces, la primera fase de la negociación es abandonar el discurso y aceptar al otro como un adversario, como un oponente, con el cual se pueden llegar a algunos acuerdos. Bueno, ¿cuáles fueron las repercusiones desde el punto de vista electoral de ese discurso? Desde que se inició la campaña en el 98 del chavismo, Chávez, ya como candidato presidencial, se basó básicamente en ese discurso de oposición, pero de adversarios no, sino de enemigos, irreconciliables y enemigos a muerte casi. Entonces, él tildó, por ejemplo, a Enrique Salas Römer, que fue el candidato opositor, el candidato, digamos, de lo que después sería la oposición, le etiquetó con una cantidad de términos
bueno, términos que eran inaceptables desde el punto de vista de la democracia pactista, de la democracia de punto fijo. Y eso lo llevó a, de alguna forma, a capitalizar mucho descontento que había, y él ganó las elecciones. Él pudo derrotar a Enrique Salas Bremer en las elecciones del año 99. Incluso hasta le dijo frijolito, pero aparte de lo de frijolito, sino simplemente dijo que él era una encarnación de lo que había sido la corrupción, la corruptocracia punto fijista. Luego, cuando fue a lo que llamaron la relegitimación, fue la mega elección hecha en el año 2000, el candidato básicamente de la oposición, digo básicamente porque había otro, estaba Claudio Fermín, pero fue Francisco Arias Cárdenas, que había sido corresponsable con Chávez del golpe del 4 de febrero del año 92, y un militar retirado. Bueno, y también de Arias Cárdenas se expresó muy negativamente, tratando de calificarlo de distintas maneras. Luego, en las elecciones del año 2006, el candidato opositor fundamental fue Manuel Rosales, que había sido gobernador del estado Zulia. Bueno, de Rosales dijo horrores, le aplicó una cantidad de términos despectivos, le dijo hasta ladrón, y después finalmente, como una especie de burla, le dijo que él era el filósofo del Zulia. Entonces, bueno, él en estas contiendas electorales siempre apelaba al discurso del grupo céntrico. Y en el año 2012, que fue ya su última presencia electoral, también recurrió a un discurso. Ahí el candidato fue Enrique Capriles Radonsky, a quien, entre otras descalificaciones, le dijo cochino, tú eres cochino, majunche, tienes orejas de cochino, hablas como cochino, etc., ¿no? ¿Y qué ha significado eso? Bueno, implícitamente hay quienes han sostenido que eso tenía un toque de antisemitismo. ¿Por qué? Bueno, porque uno sabe que en la religión judía no se puede permitir la ingesta de carne de cochino o de cerdo. Entonces, que le digan a un candidato presidencial, que además tiene dos apellidos de origen judío, Capriles y Radonsky, pues generaba inquietud. De hecho, la Liga Antidifamación emitió una comunicación donde planteaba lo peligroso que era ese tipo de actitud y de verbo que tenía un corte, bueno, vamos a llamarlo así, antisemita. Luego, cuando le tocó ejercer la presidencia, él no dejó de lado el discurso. Incluso el discurso lo aplicó con muchísima frecuencia a gobernantes foráneos que no tenían, digamos, esa simpatía hacia un régimen de izquierda, un régimen sobre todo radical como el de Chávez. Entonces a él trató de descalificar, bueno, a George Bush le dijo cualquier cantidad de cosas negativas, muy negativas, a Condoleezza Rice, que había sido la secretaria de Estado, y a muchos gobernantes de América Latina. También los calificó, entre otras cosas, de pitillanqui. Eso era entonces el gran énfasis que él ponía en su contienda verbal, por llamarlo de alguna forma. Que el pitillanqui es simple y llanamente un personaje que está sujeto a las directrices de los gobiernos estadounidenses, y que son como unas especies de servicio, de personas al servicio del imperialismo norteamericano. Entonces, esto sin duda alguna ha tenido grandes repercusiones que se mantienen todavía. El actual presidente nuestro, Nicolás Maduro, que llegó al poder una vez que falleció el presidente Chávez, ha mantenido en gran medida esa misma retórica descalificadora, y eso obviamente es muy peligroso, vamos a llamarlo así, para la democracia en Venezuela y en otras partes, porque es como una especie de incitación al odio, porque como lo han demostrado, insisto en esto, lo han demostrado numerosos estudios hechos por comunicólogos, por politólogos, sociólogos, etcétera, ese discurso grupocéntrico de enfrentamientos irrenunciables y donde no hay reconciliación posible, lleva a estallidos sociales, lleva a un odio que es muy difícil de evitar. Entonces, lamentablemente esa es la situación en la que Venezuela ha vivido en los últimos años,
y que si se hace una gestión realmente por negociar una salida y recuperar la democracia que se ha perdido, es necesario abandonar ese discurso agresivo, descalificador, y al mismo tiempo tratar, porque ya ha habido varios intentos fallidos de negociación, incluso en el año 2007, del 2007 hasta ahora, el 2009, ha habido en distintas partes de República Dominicana, también en Noruega, en fin, ha habido varias opciones y nunca ha cuajado. Entonces sería uno, dejar de lado ese discurso, abandonar el discurso agresivo y descalificador. Y por otro lado, tratar de conseguir algún tipo de ente autónomo que sea como una especie de balanza en el poder. Una de las opciones que yo creo que se ha planteado y que se podría discutir es la ayuda, por ejemplo, de las academias nacionales. Las academias nacionales, primero, son instituciones autónomas, segundo, no son partidistas, y tercero, son de alta calificación en sus distintas áreas. De hecho, en el año 2011, ellos publicaron un libro, un compendio de trabajo de las distintas academias, donde hace un análisis muy en profundidad y muy sistemático de los graves problemas que estamos viviendo los venezolanos. Y además proponen algunas alternativas para superar esos problemas. Entonces, dado esa realidad de una institución como las academias, se podría buscar que las academias actuaran como intermediarios y al mismo tiempo que se dejara de lado para siempre ese discurso agresivo, descalificador, que no conduce a ningún tipo de beneficio. Con esto, pues creo que he cubierto básicamente los objetivos de la ponencia.